Tendremos ahora la primera ponencia de nuestro Congreso Calasanz de Pedagogía. Esta ponencia está centrada en el Pacto Educativo Global y está enmarcada en la intención de acoger con interés y compromiso la llamada del Papa Francisco a reconstruir y renovar nuestro compromiso por la educación, así como la experiencia de vivir en dinámica compartida el hermoso trabajo por la educación como instrumento de cambio social, portadora de un mundo diferente. Este pacto requiere del compromiso de todos. Por lo tanto, como Escuelas Pías, sentimos propio este llamado. Esta primera ponencia recibe por título Acoger e impulsar como Escolapios el Pacto Educativo Global. San José de Calasanz, San José de Calasanz, supiste dar tu vida por los demás. Nuestro ponente es el Padre Pedro Aguado Cuesta, Padre General de nuestra Orden. El Padre Pedro nació en Bilbao en 1957, es el general de las Escuelas Pías desde 2009. Fue alumno de nuestro colegio Calasancio de Bilbao y recibió la ordenación sacerdotal el 13 de junio de 1982. Sus primeros años como sacerdote los dedicó al Colegio Calasanz de Pamplona como profesor y responsable de pastoral. En 1995 fue elegido superior provincial de Baskonia y reelegido en 1999 y en 2003. Con la creación de la provincia de Emaús, fue elegido provincial de la nueva provincia en el capítulo provincial celebrado en enero de 2007, cargo que desempeñó hasta que fue elegido superior general durante el capítulo celebrado en Peralta de la Sal en 2009. Fue reelegido para un segundo mandato en el capítulo celebrado en 2015 en Hungría. El Papa Francisco lo nombró consultor de la Congregación para la Educación Católica para el quinquenio 2016-2021, cargo que compagina con la presidencia de la Comisión de Educación de las Uniones de Superiores y Superioras Generales. Agradecemos su presencia entre nosotros y le damos la palabra. Bienvenido, Padre Pedro. Al darle la bienvenida al Padre Pedro, también les queremos recordar que en un extremo de esta presentación ustedes pueden encontrar el material para seguir esta ponencia y otro material para la ponencia segunda de esta mañana. Entonces recibimos con alegría al Padre Pedro Aguado. Hubo un hombre que se dio por los demás. Hubo un hombre que supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad. Hubo un hombre que pasó por esta tierra. Hubo un hombre que se dio por los demás. Hubo un hombre que supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad. San José de Calasanz, San José de Calasanz, supiste dar tu vida por los demás. San José de Calasanz, San José de Calasanz, supiste dar tu vida por los demás, enseñándoles a amar. Muy buenos días a todos y un saludo muy cordial al comienzo de este Congreso Pedagógico de la provincia de Nazaret. Saludo a los que están aquí presentes en este centro y también a todos los educadores y educadoras, tanto docentes como no docentes, que están siguiendo este congreso desde sus colegios o desde sus casas. Para mí es una grandísima alegría poder compartir con todos ustedes una reflexión que como Escolapios creo que es importante que vayamos haciendo a lo largo de estos meses y de estos años, llamados y convocados como estamos por el Papa Francisco a lo que él ha llamado reconstruir el Pacto Educativo Global. Creo que el verbo reconstruir es muy importante. Quisiera comenzar leyendo dos textos, uno del Papa y otro de nuestro Santo Padre, San José de Calasanz, porque ambos textos ubican muy bien
el contenido de lo que yo quiero expresar en esta primera ponencia inicial de nuestro Congreso. Dice el Papa, cuando convocó el Pacto Educativo Global, que os invito a promover juntos, esta palabrita es muy importante, juntos, y a impulsar, a través de un pacto educativo común, aquellas dinámicas que dan sentido a la historia y la transforman de modo positivo. Eso está en el mensaje de convocatoria que el Papa lanzó a toda la Iglesia y a todo el mundo. Nuestro padre Calasanz, 4 siglos antes, dijo: de la esmerada educación de los niños depende la reforma de la sociedad. Encontramos una profunda relación entre ambos textos, entre ambas invitaciones y entre ambas convicciones. Y es muy profunda porque José de Calasanz inauguró en la historia, como queda dicho antes por las palabras iniciales del padre Juan Carlos, inauguró la lucha por el derecho universal a la educación, y no cualquier educación, sino una educación realmente transformadora, capaz de cambiar el mundo en el que vivimos. Quisiera, en un primer momento, recordar cuáles son las claves de la propuesta del Papa. No me voy a extender mucho en este punto, claves de la propuesta del Papa Francisco, porque ustedes las han podido leer, las pueden consultar en cualquier página web sobre el Pacto Global, podemos leerlas y podemos compartirlas. Y entonces yo, si me extendiera mucho en ellas, pues tendría toda la ponencia para esto, porque son muchos temas. Pero quiero ofrecerles el esquema de la idea del Papa Francisco, en esos 5 puntos. Papa Francisco dice primero que hay 3 fracturas que reconstruir. Una, la fractura del ser humano con la naturaleza. Otra, la fractura entre nosotros mismos, sobre todo con los diferentes a nosotros. Y una tercera, la fractura de la relación del hombre con Dios. Esas 3 fracturas son las que inspiran en él el desafío de reconstruir. Para responder a esas 3 fracturas, relación con Dios, relación fraterna entre nosotros, especialmente con aquellos que son diferentes de nosotros y con la casa común, que es nuestra tierra. Él propone 4 núcleos de trabajo, 4 núcleos centrales, que son trabajar por la dignidad humana y los derechos, una ecología integral, recuerden ustedes la Laudato Si, la paz y la ciudadanía, y la solidaridad y el desarrollo. Obviamente el Papa busca 4 núcleos que sean comunes a todos los seres humanos de nuestro planeta. A todos, independientemente de su condición, de su credo, de su religión, de su formación, núcleos que nos puedan unir a todos. Nosotros nos acercamos a esos núcleos desde nuestro eje, y nuestro eje es Jesucristo y su propuesta de reino de Dios y su justicia. Pero el Papa ofrece esos 4 núcleos para tratar de ofrecer un mensaje que una a todos. Añado ahora qué 3 caminos propone él. Él considera que los caminos para acercarnos a estos 4 núcleos son estos 3. Poner la persona en el centro. Impulsar todos los procesos que ayuden a crecer a la persona y educar en el servicio al bien común de todos los seres humanos. Estos 3 itinerarios propuestos por él inspiran mucho nuestra educación escolapia. Están destinados a acentuar las claves calasancias desde las cuales nosotros estamos educando. Y finalmente, y esto es lo que está pues más en estos días o en estos meses más delante de todos nosotros, porque es lo último que nos ha dicho, él hace 7 apuestas. Les propongo que estas 7 apuestas las tengan muy claras, porque tenemos que trabajarlas si verdaderamente queremos colaborar con el Pacto Educativo Global. Las 7 propuestas, luego volveré a ellas, para compartir con ustedes cómo creo yo que podemos transformar nuestras escuelas desde estas 7 apuestas, son las siguientes. Primero, la persona en el centro. Segunda, la escucha a los jóvenes. Tercera, la promoción de la mujer. Cuarto, la responsabilización de la familia. Quinto, la apertura a la acogida. Sexto, la renovación de la economía y de la política. Séptimo, el cuidado de la casa común. Estas son las 7 apuestas que él está proponiendo a toda la Iglesia y a toda la sociedad para iluminar lo que él propone como esfuerzo por la reconstrucción del Pacto Educativo Global. Y obviamente
la síntesis de todo esto es una convicción que él tiene y que la repite muchísimas veces cuando habla del pacto educativo y que nosotros como escolapios comprendemos muy bien, porque somos los herederos, los hijos e hijas del que impulsó por primera vez el pacto educativo global en la historia de la humanidad, que es que solo la educación puede cambiar el mundo. La llave de la transformación de la sociedad está en los educadores. Nosotros educamos para un mundo nuevo, para un mundo distinto. Y para esto fuimos fundados, para esto nos engendró Calasanz, desde la óptica del Evangelio de Jesucristo. Y la voluntad del fundador debe ser respetada. Fuimos fundados para impulsar una educación integral para todos los niños y jóvenes, especialmente para aquellos más necesitados, desde los valores del Evangelio de Jesucristo, para reformar nuestra sociedad y hacerla más fraterna, más justa y más capaz de significar el reino de Dios. Esta es la voluntad fundacional de Calasanz y por eso yo quiero afirmar aquí que nuestro compromiso con el pacto educativo global debe fundamentarse también y esencialmente en la voluntad expresa de nuestro Santo Padre, San José de Calasanz. Paso adelante al punto tercero, que va a ser muy breve, pero yo lo considero fundamental. Porque nosotros, los escolapios, todos los educadores y educadoras escolapios, nos acercamos a la propuesta del Papa desde lo que consideramos el núcleo central de la intuición de Calasanz. Queremos colaborar corresponsablemente con la reconstrucción del Pacto Educativo Global desde lo que somos, sin dejar ni un gramo de lo que somos, porque eso es lo que nos da fuerza. Y lo que somos se recoge en un texto evangélico que yo creo que todos ustedes saben de memoria y que me gustaría que todos pensáramos y supiéramos y compartiéramos. Marcos 9:37. Dice así nuestro Señor Jesucristo: quien recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Esto es lo que dijo Jesús y esto es lo que Calasanz recogió como secreto fundamental de su propuesta. A veces tengo que decir que me sorprende que hay educadores, porque los hay, educadores de nuestros centros, de nuestras instituciones, que no hemos pensado con profundidad, con hondura, con radicalidad, lo que significa que los 33 muchachitos y muchachitas que tengo en mi aula son Jesús para mí. Porque esto es lo que determina que Calasanz dedicara toda su vida a la educación. La educación para él, siendo importantísimo verla como un trabajo, se convierte para él en una misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Y yo les invito a todos que entremos al trabajo del Pacto Educativo Global como escolapios, que entremos con conciencia de impulsar una misión encomendada por nuestro Señor. Si esto es así, permítanme decir que esto tiene consecuencias muy fuertes para nosotros, muy, muy fuertes. El maestro escolapio sabe que está enviado a sus niños por el Señor. No eres tú el que ha elegido eso, ni es la rectora o el rector, el provincial quien te ha enviado, que también, sino Jesucristo. Y cuando uno sabe que está enviado por Jesucristo, esto cambia la perspectiva del día a día del trabajo que yo hago. El maestro escolapio, la maestra escolapia, tiene que trabajar por descubrir este secreto en su vida. Y esa tarea supone que yo trabaje también mi interior para hacerme digna de ese envío que Jesucristo ha hecho en mi persona humilde y casi incapaz. El maestro Calasancio, el maestro escolapio, el religioso escolapio, el padre escolapio, no puede nunca perder de vista cuál es el centro de su misión. Yo no estoy aquí para entrar ni meterme ni preguntarles por su fe, pero sí para decirles que si usted es un maestro escolapio o una maestra escolapia, tiene que cuidar la perspectiva desde la cual se acerca a sus niños. Y la perspectiva es la propuesta de Jesucristo, la construcción del reino de Dios y su justicia. Esta es nuestra clave, este es nuestro secreto y esta es nuestra aportación esencial a la reconstrucción del Pacto Educativo Global. Paso a un pequeño recordatorio de cosas que todos conocemos, por eso seré muy breve, que es ¿por qué yo digo que Calasanz es el primer promotor del Pacto Educativo Global?
Es muy bueno que el Papa Francisco haya promovido este pacto y nosotros lo recibimos sabiendo que conectamos con esta idea desde nuestro origen fundacional. Porque Calasanz propone la educación como el único modo de transformación social y lucha para que todas las instituciones y personas de aquella Roma en la que él empezó lo comprendieran. Lo que pasa es que no consiguió mucho éxito en eso. Tuvo que empezar él. Y empezó. Vaya que sí empezó. Y enseguida fue recibiendo apoyos de personas, de instituciones, de municipios, de personas, incluso de muchos lugares, que le llamaban para crear escuelas. Porque él ofrecía algo que era necesario en ese momento concreto del mundo. Y enseguida ustedes podrían encontrar un resumen perfecto de su aportación leyendo cómo empezó la Escuela Pía y cómo él dejó escrito lo que había que hacer en la educación calasancia. Muy claro. Él tenía una convicción, la educación integral y para todos, queda dicho anteriormente. Tenía claro cuál es el centro de la educación, el niño. Tenía una propuesta que la Iglesia convierte en carisma, don del Espíritu, que consiste en que si un niño se encuentra con un educador que le hace crecer desde lo mejor que ese niño tiene, según el Evangelio de Jesucristo, ese niño crecerá y se convertirá en un hombre bueno o una mujer buena, capaz de un mundo mejor. Esto es un carisma, un don del Espíritu Santo. Convierte el carisma en un proyecto educativo, en un proyecto palpable, desarrollable, en un proyecto tangible, generador de trabajo y de escuela. Establece un medio privilegiado, la escuela popular, apuesta por los mejores métodos y afirma algo absolutamente imprescindible. Para que esto funcione, necesito que los educadores se lo crean, que estén identificados. Esta síntesis, un centro, un proyecto, un carisma, una plataforma, una idea, una convicción y un compromiso de los educadores, es lo que hace posible el proyecto de Calasanz. Con esta idea, él, paso al punto segundo, aporta muchas cosas. Podríamos hacer una lista larga de aportaciones que él hace al esfuerzo por el Pacto Educativo Global. Por ejemplo, sin ir más lejos, la enseñanza para todos, algo que en su momento era absolutamente incomprensible e inesperado, pero él lo propuso. Nuevos fines para la educación cristiana, ligar la educación cristiana con la reforma de la sociedad, diseñar un modelo de escuela, del cual hoy todavía seguimos viviendo, la escuela capaz de promover una educación integral, una nueva visión del educador, él decía el ángel custodio de los niños, una nueva visión del sacerdocio, sacerdotes dando clase, imposible en aquel momento de la época de la Iglesia. Imposible, era un trabajo demasiado bajo para la alta dignidad del sacerdocio. Y él se pone a dar clase y los sacerdotes escolapios lo seguimos haciendo con perfecto amor y cariño y dedicación porque es nuestra vida. Él, históricamente, desde este momento fundacional, nuestra orden ha ido ofreciendo muchas aportaciones a la educación. Padre Juan Carlos, en sus palabras iniciales, recordó algunas. A mí me gustaría decir que nuestra orden, hija de Calasanz, ha trabajado siempre por una educación social capaz de reformar la sociedad. Ha trabajado siempre por una nueva visión del educador. Y le llamamos, como le llamó Calasanz, cooperador de la verdad. Una nueva visión del sacerdocio. Una nueva visión de la comunidad educativa. Inspirados en aquella convicción que Calasanz dejó escrita. Si la comunidad funciona bien, la escuela funcionará. Y si la comunidad no funciona bien, la escuela no funcionará. Se refería a la comunidad de los religiosos. O lo podemos entender perfectamente como los equipos de nuestras escuelas. Si el equipo funciona bien, la escuela funcionará. Si el equipo no funciona bien, la escuela no funcionará. El acompañamiento personal, como algo propio de nuestra educación escolapia. La educación preventiva, por eso desde muy pequeñitos, para que desde el principio de su proceso educativo adquieran todo lo que necesitan para poderse desarrollar. El desafío de la innovación. Él buscaba los mejores métodos, tantas cosas que a lo largo de la historia, con toda humildad, pero también con toda entrega, los hijos e hijas de Calasanz hemos ido aportando a la educación en nuestro mundo. Quisiera terminar este apartado reconociendo la frase que Calasanz dijo
cuando él habló de la educación. Él definió nuestro ministerio como un ministerio insustituible. Y lo dejó escrito en el precioso documento que ustedes tienen en la plataforma, el memorial al cardenal Tonti. He pensado mucho en lo que significa que Calasanz decía que nuestro ministerio es insustituible. Y he pensado mucho estos meses desde la perspectiva del Pacto Educativo Global, porque sí es cierto, es verdad, que cada vez más la educación, gracias a Dios, está siendo tomada por los gobiernos, por los estados, como una obligación, garantizar educación para todos. Y a veces nos podemos encontrar con personas que dicen, si alguna vez en algún país el Estado fuera capaz de garantizar la educación para todos los alumnos, para todos los niños y niñas del país, pues ya no haría falta el Colegio Calasanz. Esto es justo lo contrario de lo que pensaba Calasanz. Calasanz no fundó las escuelas pías ni la educación integral para todos desde una mentalidad de suplencia, hasta que otros lo hicieran. No. Él no dio una respuesta parcial, sino una respuesta integral a una necesidad integral. No estamos aquí desde una mentalidad de suplencia hasta que otros hagan lo que nosotros hacemos. Porque yo les aseguro que el proyecto educativo de Calasanz nunca estará recogido, no está en ningún currículum oficial. La escuela Calasanzia ofrece algo más y no podemos dejar de ofrecerlo. Siempre habrá niños, adolescentes y jóvenes que no solamente tienen derecho a la educación, sino una educación que les ayude a encontrarse con Jesucristo, que les ayude a encontrarse con sus valores más profundos, que les ayude a convencerse de lo que pueden hacer por los demás, que les ayude a crear un mundo diferente. Hay muchos valores de nuestro Evangelio, del Evangelio de Jesús, de nuestro proyecto educativo, que nunca van a estar en ningún currículum. Nuestra escuela no es una escuela suplente. No vivan desde esa mentalidad. Es una escuela portadora de una respuesta integral a una necesidad integral. Y desde ahí nosotros reconocemos la afirmación de nuestro Padre. Este ministerio es insustituible. Vivámoslo con humildad, pero con el compromiso propio de quien sabe que lo que hace, nadie más lo puede hacer. Y esto nos tiene que comprometer decisivamente a todos nosotros. Paso a una pequeña reflexión de cómo el Pacto Educativo Global propuesto por Francisco, el Papa, nos desafía. A mí me parece que es muy bueno y muy bonito sentir desafíos. El día que como escuela pía, que como educadores no sintamos desafíos, estaremos perdiendo mucho, estaremos muy despistados. Y por eso, cuando el Papa nos invita al Pacto Educativo Global, yo me pregunto, ¿cómo nos sentimos desafiados? ¿Desde dónde nos sentimos desafiados? Yo creo que nosotros nos sentimos desafiados, en primer lugar, desde nuestra propia identidad, desde lo que somos. Nos sentimos desafiados por la realidad social en la que vivimos, que tiene tantos retos que debemos también saber asumir y saber afrontar. Nos sentimos desafiados por los niños y por los jóvenes, por lo que ellos plantean, por lo que ellos esperan. Y nos sentimos desafiados esencialmente por el Evangelio de Jesús. Para mí estos son los 4 factores esenciales desde los cuales nosotros recibimos desafíos. Nuestra identidad, la realidad social, los niños y jóvenes y el Evangelio de Jesucristo. Esos desafíos que recibimos ahora, acentuados por la propuesta de Francisco, ¿desde dónde los acogemos? Esta es la gran cuestión, queridos educadores y educadoras calasancios. La gran cuestión es ¿desde dónde recibimos los desafíos y cómo los acogemos? Desde mi punto de vista, tenemos que intentar acogerlos desde lugares nucleares de nuestra vida y de nuestra misión. En primer lugar, voy a poner solo 2 o 3 ejemplos, Ustedes podrán poner más luego en su trabajo si ustedes lo desean. Estos desafíos tocan de lleno nuestro proyecto educativo. Evidentemente que tenemos un proyecto educativo claro y definido, consolidado, pero no es un proyecto educativo de museo,
metido en la nevera. Es un proyecto educativo que se siente desafiado. Y yo soy feliz de decir que el proyecto educativo de Calasanz se siente desafiado por los niños, por los jóvenes, por la sociedad, por el Evangelio. Claro que sí. Y hemos de colocar los desafíos que recibimos en nuestro proyecto educativo para poderlo desarrollar. Recibimos también el desafío desde el alma de nuestras escuelas. ¿Cuál es el alma de nuestras escuelas? El alma de nuestras escuelas es el conjunto de personas que de verdad sueñan con este proyecto, lo encarnan, lo asumen, lo rezan, lo planifican, lo convierten en estrategia, lo revisan, lo evalúan. Tantos equipos, tantas personas, tantos grupos, tantos secretariados, tanta comunidad cristiana escolapia, tanta fraternidad, tantas comunidades religiosas, son el alma de nuestra escuela pía y de nuestra educación. En ese alma, ahí entran los desafíos y lo convertimos en diálogo, en discernimiento, en decisiones, en oración, a veces en dificultades y en sufrimientos porque no conseguimos dar respuestas adecuadas. Pero esos desafíos llegan al alma, tienen que llegar al centro de nuestra escuela. Esos desafíos también llegan a nuestra red, a nuestra provincia. La provincia de Nazaret es una red. La Orden es una red. La Escuela Católica es una red. Y obviamente una de las claves de la reconstrucción del Pacto Global es la generación de redes. Yo les invito a acrecentar nuestra capacidad de trabajo en red, empezando por la red Nazaret, empezando por la red de la provincia. Y digo con satisfacción que en estos días de visita encuentro que los colegios se sienten acompañados e impulsados por la provincia. Trabajar en red, compartir, no solo en la propia escuela, donde somos el alma de la escuela e intentamos sacarla adelante, sino en la propia provincia, en la Orden, en la escuela católica, en todo el sistema educativo y en la sociedad. Al nivel que esto nos sea permitido, nosotros debemos trabajar para que nuestros propios desafíos también impregnen las redes en las que vivimos. Y finalmente, yo creo que esos desafíos se convierten en opciones. Uno de los objetivos de este Congreso, no hay ninguna duda, es que tomemos decisiones, que hagamos un discernimiento y que veamos qué cosas tenemos que intentar hacer. Acoger el desafío también es tomar decisiones. ¿Y cómo respondemos a este desafío? ¿Desde qué maneras podemos responder? Yo voy a citar algunas que voy viendo en nuestra orden a lo largo de estos últimos 2 años, desde que nace la idea del pacto educativo, y también que voy viendo, escuchando a muchos educadores, tanto religiosos como laicos, de nuestras escuelas. Me van a permitir un momentito de agua para hacer honor a mi apellido, porque me va bien para seguir hablando. ¿Cómo respondemos a estos desafíos? Voy a decir el primero, que es el que me parece ahora más urgente. Luchar por las escuelas. Reconstruir el pacto educativo global también supone para nosotros luchar por la sostenibilidad integral de nuestras escuelas. Todos ustedes saben que en este momento de pandemia ha habido muchas escuelas que se han tenido que cerrar. Gracias a Dios, ninguna escuela escolapia. Pero luchar por la escuela, por su sostenibilidad, por su capacidad de seguir adelante, por su capacidad de dar mensajes positivos, de acoger a más niños, de dar nuevas respuestas, de tomar decisiones nuevas, luchar por las escuelas no solo para que se sostengan, sino para que crezcan, se desarrollen y promuevan. Nuestro proyecto educativo hoy día es una respuesta al desafío por el Pacto Educativo Global. Tal vez antes de la pandemia no estaba este desafío tan actual. El desafío era relacionarnos como escuelas, crear conciencia. Ahora hay un desafío previo, luchar por las escuelas, del verbo luchar. Esto es muy importante que lo hagamos y lo tengamos claro. Segunda respuesta muy fuerte, ¿cómo podemos trabajar con nuestros alumnos a lo que llamamos ya, en muchísimos lugares, inspirados en Francisco el Papa, una educación en el humanismo solidario y la ciudadanía global? Esta expresión es muy universal y ahí nos apuntamos todos.
nosotros a esto le llamamos la fraternidad, le llamamos la responsabilidad por el cambio del mundo, le llamamos compromiso, le llamamos también fe, porque desde nuestra fe trabajamos en esta dinámica. Pero crear una creciente convicción en nuestras escuelas de que tenemos que crear jóvenes que de verdad sean solidarios y comprometidos con el mundo en el que vivimos. Una tercera respuesta es la entrega y la calidad de nuestra misión. Calasanz dejó escrito un texto que a mí me inspira profundamente. Él dijo así: si nuestra obra se lleva a cabo con el esmero debido, es indudable que continuarán las insistentes peticiones de fundación en numerosos estados, ciudades y pueblos, como se ha venido comprobando hasta el presente. Lo dejó escrito ni más ni menos que en sus constituciones, en el documento de más alto nivel que tenemos de su pluma, en sus constituciones escolapias. Él decía esmero y entrega. Él unió estas dos claves. Y estas dos claves unidas, esmero, nosotros decimos calidad, hacer las cosas bien, y entrega, donación, generoso compromiso, trabajo fuerte, esa unión de estas dos claves son, desde el principio de las escuelas pías, la garantía de la sostenibilidad de nuestro proyecto. También podemos responder a este desafío del Pacto Global utilizando algo que ya empieza en nuestras escuelas a funcionar con bastante ánimo, que es cómo podemos hacer parte de nuestro proyecto educativo todo el mensaje que el Papa da en la encíclica Fratelli Tutti, que es una presentación, como todos ustedes conocen, si han leído la encíclica, de qué itinerarios son los más seguros para conseguir la fraternidad universal. Y podríamos ampliar estas respuestas desde muchas ópticas. Yo hoy quiero destacar la lucha por nuestras escuelas, el proyecto educativo capaz de formar jóvenes deseosos de un mundo mejor y el trabajo con calidad y entrega en nuestras escuelas como garantía de esta lucha por el Pacto Educativo Global. Paso adelante a un punto que lo voy a decir de una manera quizá breve, pero que sería para mucho tiempo de trabajo y para un tiempo largo de trabajo en nuestras escuelas. Según las propuestas de Francisco, ¿cómo podemos transformar nuestras escuelas? La transformación de la escuela desde las opciones del Pacto Educativo Global. Bueno, quiero sintetizarlo de la siguiente manera. Antes dije que el Papa ha propuesto como 7 apuestas. Recuerden la persona en el centro, la escucha de los jóvenes, la promoción de la mujer, la apertura a la acogida, la familia, el cuidado de la casa común, la renovación de la economía y de la política. Bueno, esto son las apuestas que el Papa propone. Nosotros podemos pensarlas, estas 7, a la luz de las claves desde las cuales organizamos nuestra escuela. ¿Cuáles son los elementos vertebradores de la escuela? ¿Cuáles son? Las áreas esenciales que definen una escuela en general y la nuestra en particular también. Voy a citar 6 áreas que para mí son las áreas de trabajo de todos los secretariados educativos en la orden. Primera, la identidad. Segundo, el currículum, la metodología y la evaluación. Las 3 juntas. Currículum, metodología y evaluación. Tercera, el rol del profesor y del alumno y de la relación educativa. Cuarto, la cultura organizacional de la escuela. Quinto, los espacios físicos, culturales, pastorales y tecnológicos de la escuela. Y sexta, la convicción de crear escuelas a pleno tiempo. Imagínense que nosotros hacemos el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Primera apuesta del Papa. La persona en el centro, el niño en el centro, el joven en el centro. Esa apuesta del Papa, ¿cómo afecta a nuestro proyecto identitario? ¿Cómo afecta a nuestro currículum, metodología y evaluación? ¿Cómo afecta a nuestra cultura organizacional? ¿Cómo afecta a la relación entre el docente o el educador y el niño?
cómo afecta al concepto de escuela a pleno tiempo que defendemos con tanta pasión. Y estoy seguro de que cada una de las 7 apuestas, si las correlacionamos con las claves de una escuela desde la cual organizamos nuestra escuela y la llevamos adelante, esa escuela entra en un proceso de transformación. Desde mi punto de vista, es muy interesante que el trabajo por el apoyo del Pacto Educativo Global incluya el desafío de cómo debe transformarse nuestra escuela para entrar en esta dinámica propuesta por el Papa Francisco. Evidentemente, este sería un trabajo larguísimo para desarrollar por los equipos de las escuelas, por los secretariados, por los consejos de rectoría, por las áreas pedagógicas, pastorales, por la propia provincia. Y lo hemos de hacer. A mí me parece que es un trabajo apasionante y es muy concreto. Relacionar las 7 apuestas con las áreas desde las cuales la escuela funciona. Una a una. He empezado por la primera, el centro está en el niño, pero podía poner cualquier otra. Por ejemplo, la corresponsabilización de las familias. Cualquiera de las 7 apuestas que el Papa ha lanzado como ejes vertebradores del Pacto Educativo Global. Les dejo esta tarea como una opción que podría ser interesante para nuestros colegios, porque también sería un paso decisivo que nos supondría avanzar en la comprensión del proyecto que está planteando el Papa Francisco, que es un proyecto de largo recorrido. No es un acontecimiento puntual, no es un simposium, no es un libro. Es un proceso profundo de transformación de la educación y de la mentalidad de la sociedad para colocar la educación en el centro del proceso de transformación de esa sociedad. Esta es la intuición de Francisco, que es la intuición de San José de Calasanz. Obviamente, para que esto funcione, no creo que diga ninguna cosa nueva. Sí digo que es esencial tener en cuenta la respuesta de los educadores. Este es el punto 7 de mi exposición, la respuesta de los educadores. ¿Qué tipo de educadores necesitamos para que esto funcione? El riesgo de esta reflexión que yo voy a hacer ahora es que sea una serie de ideas más o menos buenas que las dejamos así, en ideas, y no las convertimos en opciones, en estrategias y en apuestas. Y el segundo riesgo es que pues decir cosas bonitas de cómo debe ser un educador, pues no es muy difícil. Pero yo quiero decir solo 4 cosas que creo que están en el centro de la vida de la orden. Después de escuchar a muchos educadores en estos años y después de ver lo que está detrás de la propuesta del Pacto Educativo, yo propongo 4 claves para nuestros educadores para ser capaces de impulsar lo que Francisco está proponiendo. Primero, educadores crecientemente identificados, cada vez más identificados con nuestro propio proyecto educativo Calasancio. Cada vez más. El día que un educador o que una provincia tenga satisfacción plena y somos los mejores y estamos superidentificados con Calasanz, ese día estamos perdidos. Crecientemente identificados, descubriendo siempre en él nuevos aspectos que enriquecen la identidad de la que somos portadores. Trabajemos porque los educadores y educadoras de nuestras escuelas crezcan en identidad. Segunda clave, educadores dispuestos a aprender. Dispuestos a aprender. A no creer que ya lo saben todo. Dispuestos a explorar. Incluso dispuestos a equivocarse. Me alegré escuchar en las palabras introductorias de este congreso que se habló de la formación continua de los educadores. Educadores dispuestos a aprender. No llevaremos adelante este pacto global sin esta actitud. Tercera, educadores capaces de trabajar en equipo, juntos. Estoy muy contento de ver los equipos de la provincia. Sigamos adelante. Debemos crear cultura de trabajo en común, no de trabajo individual, que es importante, sino de trabajo común.
Todas las relaciones que establecemos educativas en nuestros centros, instituciones y provincia ayudan a este objetivo, educadores capaces y deseosos de trabajar juntos. Y finalmente, educadores centrados en el alumno. Yo les puedo decir algo que no creo que les sorprenda. Cuando hago una visita a una provincia y el director de un colegio me hace el regalo de hacerme reunirme con los niños o con los jóvenes, y yo les pregunto algo elemental, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Nunca falta un muchacho o una muchacha que dice que en esta escuela nos conocen. Nunca ha faltado en ningún colegio Calasanz esta respuesta de los niños. En esta escuela yo no soy un número. Saben quién soy y me conocen. Creo que esto es muy valioso en los educadores calasancios. Estas 4 apuestas las considero apuestas eje, centrales, para que el proyecto del Papa de sacar adelante el proyecto educativo global lo podamos hacer como educadores. También creo que hay otro reto muy fuerte, que es potenciar los tesoros de nuestra escuela. Y aquí quiero hablar con mucha alegría diciéndoles esto. Queridos educadores y educadoras, la escuela calasancia tiene tesoros, muchos tesoros. Si los cuidamos bien, haremos una escuela capaz de luchar por ese pacto global. Y si no los cuidamos, haremos una escuela tenue, neutra, no reconocible, como hija de Calasanz. Los tesoros. Es bueno dar nombre a los tesoros. Yo he dado unos cuantos nombres aquí. Faltan más, que nadie se sienta mal si no cito algo en lo que él cree mucho. Pero yo cito estos tesoros como tesoros muy bonitos. Primer tesoro, la clave de escuela integral. Es un tesoro nuestro, desde que nacimos. Educar a los niños en todas las dimensiones, en todas las áreas, en todos los tiempos, de todas las maneras. Esto tiene como consecuencia que la escuela nuestra, punto segundo, es a pleno tiempo. Va más allá de la escuela, va más allá del currículum, va más allá de lo que se hace de 8 a 10 o de 12 a 4. Es una escuela integral que aborda todas las dimensiones de los muchachos, de los alumnos que tenemos. Eso es un tesoro de la escuela calasancia y hay que cuidarlo a fondo. Otro tesoro es nuestra capacidad de convocar. Nosotros estamos convocando constantemente a las personas a colaborar con este proyecto. Buscamos convocar a otros para seguir adelante con nuestro proyecto. Imagínense qué hubiera pasado si San José de Calasanz se hubiera conformado con dar clase a los niños de la escuela. Imagínenselo por un momento. Se hubiera muerto y la escuela se hubiera cerrado. ¿Hubiera sido feliz? Sí. ¿Hubiera hecho muchas cosas buenas? Sí. ¿Hubiera educado a muchos niños? Sí. Pero no habría Escuela Pía. Y no estaríamos aquí nosotros. Él no solo trabajó, sino que construyó las escuelas pías. Y esta es la espiritualidad de Calasanz. Entonces, la capacidad de convocar a otros, a la comunidad cristiana Escolapia, a la fraternidad, a la orden, a la escuela de educadores, al trabajo, la capacidad de convocar es un tesoro nuestro, porque creemos que ese tesoro necesitamos convertirlo en sostenible. Forma parte de la lucha por el pacto la convocatoria a otras personas a seguir construyendo escuelas pías. Otro tesoro bonito es la pastoral. La pastoral, todas las dinámicas pastorales que nuestra escuela pues, ofrece, tratan de que nuestros alumnos, si es voluntad de Dios y si ellos se dejan y se animan, se encuentren con Jesucristo. Como dice la iglesia, la capilla de este colegio, el maestro está aquí y te llama. La pastoral busca eso. Es un tesoro de nuestra escuela. No es algo que hay en muchas escuelas. Nosotros hacemos una escuela en pastoral. Es un tesoro. Los pobres, como destinatarios de nuestra misión, como referencia de nuestra educación, como esfuerzo de todo lo que hacemos, los pobres. Esto también forma parte de los tesoros de la escuela. Y 2 tesoros muy especiales que estamos trabajando mucho en estos años, muy especiales, que son tesoros realmente queridísimos por Calasanz. El movimiento Calasanz y la oración continua. El movimiento Calasanz es un tesoro maravilloso, que creo que va a ser una aportación bonita también a todo el esfuerzo de colocar la educación en el centro del cambio del mundo.
No sé si ustedes ya saben, pero yo se lo digo, tenemos ahora unos 20.000 niños en todo el mundo formando parte del movimiento Calasanz, en 1.000 grupos diferentes y en 120 ciudades diferentes de la Orden. Es un movimiento imparable, un movimiento maravilloso, un tesoro de la Orden. Y el otro tesoro, la oración continua, que Calasanz colocó en el centro de la vida de la escuela, intentando que los niños estuvieran rezando con los maestros. La oración continua no es solo una escuela de oración, es una comprensión de la escuela. La oración de los niños con sus maestros, por las intenciones fundamentales de la Iglesia, de la Escuela Pía y de la escuela, es un tesoro de nuestra escuela. Estos tesoros es bueno darles nombre y decir, somos portadores de tesoros garantizados por 4 siglos. Pongámoslos al servicio de una educación más capaz de transformar el mundo. Una de las niñas que salió al principio en el video inicial dijo una cosa muy sabia. Para cambiar el mundo, voy a ver si me cambio yo un poquito y cambio lo que está a mi alrededor y a ver si los demás, dice la niña, se animan a hacerlo también. Esta es una convicción clave de nuestra apuesta educativa. Les hago 4 propuestas muy sencillas, 4 verbos, que me gustaría que pudiéramos conjugar en este trabajo de construir el Pacto Educativo Global. Los verbos son innovar, integrar, humanizar y evangelizar. Son 4 dinámicas educativas muy calasancias que tenemos que intentar trabajar. Innovar. La innovación hoy día y siempre ha sido un reto para todos. Y todos queremos dar respuestas nuevas a desafíos nuevos. Entre otras cosas, porque la educación consiste en educar a los niños para que sean capaces de vivir en un mundo que todavía no existe. Esto es así. La educación consiste en dar herramientas a los niños para que puedan construir un mundo que no existe hoy, pero que queremos que exista. Y esto lo tenemos que hacer siempre con respuestas nuevas. Pero la innovación no es simplemente métodos nuevos, o recursos nuevos, o tecnologías nuevas. Hay gente que cree que la innovación es colocar pantallas formidables en las aulas. Y ya hemos innovado. No. La innovación, como todos ustedes saben, tiene 3 bases. Primero, ¿desde dónde yo innovo? Desde mi identidad. ¿A través de qué vectores de transformación? Tengo que determinarlos. Por ejemplo, Papa Francisco dice el vector de la fraternidad, el vector de la centralidad de los niños. ¿Y a través de qué métodos, estrategias y técnicas? Ahí vienen los métodos, las estrategias, los medios, todo esto. Pero no lo puedo hacer bien como Calasanz si no parto de la identidad, si no defino la dirección en la que quiero innovar, qué cosas quiero conseguir. Y después ya buscaré, si tengo los medios, los recursos, las técnicas y todo lo que sea, para intentar conseguir aquello que me he propuesto. Recuerdo una charla a la que yo asistí, que la dio un director de un colegio escolapio, y dio una charla formidable sobre la innovación educativa. Y yo estaba muy enfadado, muy enfadado. Claro, yo tenía que callar porque no iba a estropear la charla, pero fue una charla apoteósica sobre la innovación educativa. Y acabó y vino el diálogo. Y una persona hizo esta pregunta. Oiga, ¿qué charla tan importante nos ha dado usted? Pero se olvidó de decir que usted dirige un colegio del fundador de la educación. Y yo aplaudí a la pregunta, no a la respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque la raíz de la innovación es la identidad. El paso segundo es la claridad de opciones. A esto le llaman los técnicos vectores de innovación. Y el tercer paso son las técnicas, los medios y todo lo que hagamos, los recursos, para de verdad dar respuestas nuevas a lo que queremos hacer. Innovar. Segundo verbo importante en este momento para hacer bien el trabajo por el pacto, integrar. Lo digo muy brevemente. Integrar la filosofía del pacto en nuestra propuesta educativa. Y que esto integre también la provincia. Y que la provincia, de algún modo, ofrezca dinamismos que nos ayuden a luchar
por este concepto de educación. Tercero, humanizar. Humanizar. Hace muchos años, porque ya son muchos, la Iglesia celebró un concilio, el Concilio Vaticano II. Muchos educadores se han olvidado de que hay un documento que habló de la educación, Gravissimum Educationis Momentum. Y casi nadie hoy día lee el punto 9 de ese documento, en el que se dice cuáles son los destinatarios prioritarios de la escuela católica. Año 1964, más o menos. No recuerdo cuál fue el año en que se aprobó este texto. Dice así: los principales destinatarios de la escuela católica son los pobres, los hijos de las familias rotas y aquellos que no tienen el don de la fe. Concilio Vaticano II. Esta es la afirmación que se hizo. Me parece que es muy sugerente para nosotros, para que estemos donde estemos y eduquemos a las personas que eduquemos, la referencia de los que más nos necesitan, la referencia de aquellos que tienen más sufrimiento en sus familias y la referencia de aquellos que tienen más dificultades para acercarse a la fe. Tenemos que cuidarlos especialmente y desde ahí humanizaremos nuestro trabajo, desde esas prioridades que son absolutamente claras en nuestro Santo Padre, que son aquellas por las cuales Él se jugó la vida y por las cuales Él construyó las escuelas pías. Y cuarto verbo importantísimo, el verbo evangelizar, anunciar el Evangelio. Aquí yo estoy ahora hablando en Bogotá, en el contexto de Colombia, imagino que hay muchas actitudes de nuestros jóvenes ante la fe. En el contexto mundial también las hay. Tenemos en nuestra escuela jóvenes perfectamente identificados con la fe y ansiosos de conocer más a Jesucristo. Tenemos jóvenes indiferentes. Tenemos jóvenes reacios, negativos, que no quieren saber nada de este asunto. Tenemos jóvenes que nunca han tenido acceso a la fe y les gustaría. Tenemos jóvenes de otras religiones. Imagínense, tenemos un colegio en Japón que solo 12 niños son católicos, todos los demás son sintoístas. ¿Qué ofrecemos como evangelio a estos niños? Porque a todos tenemos que ofrecerles algo, a todos. Claro, al joven animadísimo con su fe hay que ofrecerle procesos de crecimiento. Movimiento Calasán, celebraciones. Al joven cercano que titubea hay que ofrecerle itinerarios de convicción. Al joven que no quiere saber nada, nada, que se enfada si tú le hablas de Dios, hay que hacerle sentirse hijo de Calasanz. Hay que hacerle sentirse querido en la escuela, porque ese es el punto primero. Bueno, y al joven de otra religión, al menos hay que decirle, yo esto lo explico mucho siempre cuando voy a los contextos africanos, que tenemos chicos musulmanes, chicos católicos, que los niños aprendan a ser amigos del musulmán y del católico y a jugar juntos, para que de mayores no se peguen tiros. Que aprendan que uno puede respetar la religión del otro, pero podemos amar al otro y jugar con el otro, porque es nuestro hermano. ¿Cómo podemos evangelizar a nuestros alumnos teniendo en cuenta la realidad que tienen cada uno de ellos? Porque son muy diversas. ¿Qué les podemos ofrecer a todos ellos? Esto forma parte también de nuestro esfuerzo por el Pacto Educativo Global. Y termino con dos pequeñas consideraciones. Una la titulé Manos a la obra y otra la titulé El escolapio que necesitamos. Manos a la obra quiere decir, queridos educadores y educadoras de Nazaret, con pandemia o sin pandemia, hay cosas que nunca cambiarán en las escuelas pías, nunca. Por muy difícil que sea el contexto en el que estamos, por muy duro que haya sido, por muy desconocido que sea el mundo hacia el que vamos, hay cosas que nunca cambiarán. ¿Y de qué estoy hablando? Lo voy a leer. De la pasión por la misión, de la cercanía a los alumnos, del anuncio del Evangelio, de la apuesta por la calidad en todo lo que hacemos, del acompañamiento personal de los muchachos, de la misión compartida, del crecimiento en identidad. Esto no cambiará nunca, sea cual sea el contexto, sea cual sea la dificultad con la que nos encontremos. Creemos en una educación sostenida por una relación educativa que no se conforma con ser virtual,
que quiere ser auténtica y real. Y para seguir adelante hemos de renovar nuestra convicción por estas apuestas eternas de las escuelas pías, que son las únicas capaces de conseguir que el pacto educativo global sea real. Somos escolapios, somos hijos de una persona que dijo: si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente, no de cualquier manera, en la piedad y en las letras, puede preverse con fundamento un feliz transcurso de toda su vida. Y añadió: de la esmerada educación de los niños depende la reforma de la sociedad. Y por eso Calasanz definió así nuestro ministerio. Todos ustedes lo saben de memoria, y si no, apréndanselo. Muy meritorio por establecer y poner en práctica con plenitud de caridad en la Iglesia un remedio preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador para el bien, destinado a todos los muchachos de cualquier condición y, por tanto, a todos los hombres que pasan primero por esa edad, mediante las letras y el espíritu, las buenas costumbres y maneras, la luz de Dios y del mundo. Si alguien quiere encontrar una buena definición de lo que significa cambiar el mundo, que se lea el memorial al cardenal Tonti, porque esto es lo que dijo San José de Calasanz. Me gustaría invitarles a todos a formar parte del proyecto que el Papa Francisco está impulsando, a hacerlo desde una comprensión profunda de lo que él propone, pero desde una convicción alegre y certera de que el pacto educativo global lo impulsó, lo engendró y lo ideó San José de Calasanz hace ya 400 años. Y no sería yo si no termino diciendo algo que titulé el escolapio que necesitamos. Y lo voy a decir, forma parte de la construcción de nuestro pacto educativo global y forma parte de nuestra respuesta educativa luchar en nuestras escuelas para que haya jóvenes que quieran ser padres escolapios. Esto es también esencial y central en la lucha por el pacto educativo global. Y si una provincia o si una escuela no tiene esto claro, es que ha perdido el centro. Y no lo digo pensando en nosotros, porque Calasanz no pensaba en nosotros, pensaba en los niños. Reitero mi afirmación, forma parte de la lucha por el pacto educativo global trabajar decidida, sostenida e inteligentemente porque los jóvenes de nuestras escuelas se abran a esta convicción. Los niños necesitan padres escolapios que les escuchen, que les bendigan y que les sostengan. No podemos dejar de decir esto y lo tenemos que incluir en el esfuerzo que este Congreso Pedagógico Calasanz de Nazaret anuncie a todos sus educadores. Termino con la síntesis con la que yo quiero terminar siempre unas charlas de este tipo, porque creo que reflejan bien el modo de pensar de nuestro padre Calasanz. Pacto global. El mundo se puede cambiar, solo desde la educación. Ténganlo claro. Segundo escalón. La educación se puede cambiar, solo desde los educadores. Punto tercero. Los educadores se pueden cambiar, solo desde los niños. Podemos hacer muchísimos proyectos geniales, pero son ellos, sus expectativas, sus preguntas, sus desafíos, sus miradas, las que transforman al educador, y es el educador, con su esfuerzo por aprender, por generar equipos, por soñar, por evaluar, por construir, el que genera el cambio de la educación. Y es la educación la única capaz de un mundo distinto. Esta cadena de convicciones está profundamente instalada en el alma de los hijos de Calasanz. Desde los niños, que son los que nos hacen educadores, cambiamos el mundo. Yo les animo a tener esta perspectiva muy clara. Tener claro lo que el Papa Francisco propone. Tener claro lo que somos. Tener claro lo que podemos hacer para acercarnos a la construcción de este pacto y no perder nunca de vista ni el secreto de Calasanz,
el que acoge a uno de estos niños en mi nombre, me acoge a mí. No perder nunca de vista los tesoros de nuestra escuela, nunca. Y no perder nunca de vista que hay que trabajar para lo mismo que Calasanz trabajó, para construir las escuelas pías. Gracias por su paciencia y por su atención. Bueno, pues Padre Pedro, muchísimas gracias. Gracias por esta ponencia, por su invitación a renovar, vivir y sentir como propio este pacto educativo global. Pues una invitación, como nos lo decías, parte del Papa Francisco, pero también muy calasancia. Y queremos aprovechar estos minutos pues, que tenemos para hacer como algunas preguntas y seguir construyendo este diálogo, este conversatorio. La primera tiene que ver con la manera de acompañar los procesos de formación con los docentes, sobre todo para poder ayudarles a identificarse cada vez más con el proyecto Calasancio. ¿Cuáles pueden ser como esas claves, esas estrategias o esa manera de involucrar más a los docentes que se sientan identificados con el proyecto Calasancio y sean testimonio de esta relación con los jóvenes, con los estudiantes? Ok, Daniel, creo que la pregunta que haces es muy pertinente porque estamos hablando constantemente de que necesitamos crecer en identidad de los educadores para con el proyecto. Y la pregunta de cómo se hace esto, evidentemente es legítima y hay que intentar pues, tenerla clara. Yo creo que hay en la orden muchas respuestas a esta pregunta, pero los ejes desde los cuales vamos respondiendo para mí son estos. Primero, tiene que haber un proyecto de acompañamiento y de formación en identidad de los educadores. Imagínate, te miro porque me has preguntado tú, pero ahora miro a todos. Imagínense una provincia que no tenga un proyecto desde el cual generar identidad. Imagínense eso. Pues no avanzaríamos en nada. Disfruten de estar en una provincia que tiene un proyecto de generación de identidad. Y ese proyecto tiene que tener muy claras los ítems que transforman al educador en identificado. Por ejemplo, ítems básicos, como por ejemplo la formación, el conocimiento cada vez más profundo de Calasanz y de su proyecto educativo. Esto lo tenemos que hacer. Ítems que afecten también a mi vocación. Preguntas que nos hacemos en encuentros o en retiros, cómo entiendo yo mi vocación, y que salgan cosas personales. Ítems, aspectos que tienen que ver con la vivencia propia de nuestra fe, de cómo entendemos que somos enviados por Cristo a esta misión. Es decir, tratar de que nuestro proyecto de identificación de los educadores, nuestro proyecto, sea un proyecto integral. No podemos promover una educación integral en todas las dimensiones y tiempos de la vida de los niños sin un proyecto de formación de educadores que también sea integral. Y evidentemente nos daría para desarrollar mucho esto, ¿no? Pero yo dejo esta pista, Daniel, a tu pregunta. Tenemos que tener un proyecto claro que sea integral, que aborde todas las dimensiones de la escuela y todas las dimensiones de los educadores y que trabaje distintas áreas, desde las básicas de conocimiento a las más profundas, que afecten incluso a la propia fe o a las propias convicciones. Y esto crecerá. Junto a esto, y termino con esta respuesta de manera muy breve, la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana es generadora de identidad o de desafección. Y pongo ejemplos. Yo conocí a una maestra muy simpática, que además cada mes me escribe un mensaje y me vuelve loco porque tengo que responder con cosas que me pregunta, que me dijo, padre, llevo 10 años en esta escuela y el director nunca me ha preguntado cómo me siento. Yo me quedé, aquí hay una luz roja. 10 años y el director nunca me ha preguntado cómo me siento. Esto genera identidad o genera desidentificación, porque si yo soy el número 17 del claustro y nunca me preguntan ni qué tal estoy, yo, por ejemplo, me parece impresionante, algo que para ustedes a lo mejor es cotidiano. Hemos abierto el Congreso rezando por 2 personas cuyo día de cumpleaños es hoy. ¿O no? Era el cumpleaños de 2, ¿no? Esto es identidad. O sea, la vida cotidiana genera identidad a todo nivel y genera desafección a todo nivel. Por ejemplo, gracias a Dios en Nazaret no pasa esto, ¿no? Porque he visto que el provincial está muy presente, pero yo he conocido
congregaciones religiosas, incluso alguna provincia, en la que los educadores, provincia Escolapia, no conocían al provincial. Imagínense cómo puedo yo generar identidad, la vida cotidiana y el proyecto integral. Perfecto, muchas gracias, Padre Pedro. Y de ahí, pasando por los maestros, por los docentes, quisiéramos preguntar por la familia. Y es cómo acompañar a las familias, sobre todo cuando presentan resistencia a la propuesta Calasancia. Cómo generar ese pacto con las familias, cómo involucrarlas, cómo incluirlas y cómo enfrentar las tensiones que se pueden generar en todo este proceso educativo. Bueno, yo creo que hay bastantes de los que están escuchando esta ponencia o están participando en el Congreso tendrían respuestas mucho más cualificadas que la mía. Pero yo intuyo que el tema de la familia es una carrera de fondo, que muchas veces los papás envían a sus hijos a la escuela porque es una escuela que está bien y nos gusta, algunos porque tienen mucha convicción, Calasancia, pero otros no. Y poco a poco las familias se pueden ir involucrando si la escuela tiene estrategias para involucrar a las familias. Si no las tiene, es imposible, no va a pasar. Bueno, algunos a lo mejor, pues porque hay a veces milagros de ese tipo, se apuntan a muchas cosas, pero en general hay que tener estrategias. Yo sería partidario de desarrollar el concepto de misión compartida con las familias. O sea, desarrollamos mucho el concepto de misión compartida con los educadores. Y tenemos mucho recorrido, y es muy bonito lo que hay, ¿no? Pero no hemos desarrollado todavía bien lo que es la misión compartida con las familias. Y reflexionar sobre esto, pienso que nos daría una cierta luz en este momento. Y por otro lado, sabemos que esa de las familias es uno de los 7 aspectos que Francisco propone en el Pacto Global. Si las familias lo ponemos en las claves de la escuela y vamos reflexionando desde las claves fundamentales de la escuela, cultura organizacional, proyectos, currículums, vamos reflexionando cómo involucrar a la familia, posiblemente demos pasos. Termino. Carrera de fondo, ¿eh? Esto es un tema muy largo, pero bueno, como todos los temas relacionados con la educación, pues es un tema apasionante que hay que perseguir. Genial, genial, muchas gracias. Y bueno, y una pregunta que tiene que ver con lo práctico. Nos hablabas de la sostenibilidad integral de la escuela. ¿Qué claridades prácticas nos podrías ofrecer para vivir esta sostenibilidad integral de la escuela? Ok, bueno, nosotros tenemos dentro de unos meses, pocos, un capítulo general. Y uno de los temas que vamos a trabajar es este precisamente, la sostenibilidad integral de las escuelas y escolapias. Lo primero que tenemos que intentar hacer, según mi opinión, es clarificar el concepto. La sostenibilidad integral no es solo, como decía yo antes, tener recursos que nos permitan pues, tener el edificio bien, pagar los salarios, hacer innovación, todo eso es necesario, recursos. Sostenibilidad integral es cómo podemos conseguir que una escuela sea sosteniblemente y crecientemente Calasancia. Eso tiene que ver con los recursos, tiene que ver con los equipos, con los proyectos, con las personas, con el alma, con su capacidad de generar relaciones con otras instancias, con la capacidad de insertarse en la vida de la provincia, con la capacidad de conectar con los desafíos que la Orden está proponiendo. Hacer sostenible una escuela significa que todo lo que son las claves de vida de una escuela las estamos trabajando, todas, y garantizamos que tiene un proyecto progresivo de desarrollo. Si esto no está, la escuela se convierte en muy difícilmente sostenible. Imaginemos una escuela que no trabaje el tema de cultura de equipo. Está al albur de que la nueva rectora, el nuevo rector que venga, pues cambia las cosas de repente y no sabemos qué pasa. ¿Qué pasó aquí? ¿Estábamos aquí? ¿Ahora estamos aquí? No, una escuela es sostenible si hay un proyecto estable que va creciendo, que se va también renovando, si hay un equipo que lo va garantizando. Esta para mí es la sostenibilidad. Yo después de estos años respondo con cosa muy concreta. He llegado a la conclusión, va a ser muy simple y se van a sorprender de la simpleza. ¿Qué garantiza que una escuela sea escolapia? ¿Qué garantiza? Evidentemente 1000 cosas, pero yo me quedo con estas. Primero, esa escuela tiene que tener clara la identidad. Segundo, tiene que tener un equipo directivo y unos responsables capaces de dar nombre a lo que pasa y de marcar horizonte. Y tiene que tener una provincia que la alimenta, sostiene, inspira y ella a su vez inspira a la provincia.
Si una escuela escolapia está desconectada de su provincia y no recibe nada de ella, no está liderada por equipos capaces de entender lo que pasa y de marcar dirección, y no tiene un proyecto de identidad, no es sostenible, aunque tenga recursos, se caerá, o al menos se caerá como una escuela hija de Calasanz. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar por encima de todo. Y cuando hablo de luchar por las escuelas como el primer paso que tenemos que dar para contribuir a la propuesta del Papa Francisco, estoy hablando de esto. Luchar porque las escuelas escolapias sean dignas hijas de Calasanz, sean sostenibles, capaces de nuevas respuestas. Y esa es una aportación decisiva al Pacto Educativo Global. Bueno, pues Padre Pedro, de nuevo muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por este diálogo, por acompañarnos tanto en el Congreso, pero también a llevar adelante todas estas claves en nuestra provincia y evidentemente en nuestra orden. Muchas gracias a todos por la paciencia. Disfruten del Congreso y traten de leerlo y de comprenderlo como lo haría Calasanz, desde la óptica de los niños. Gracias, un abrazo a todos. San José de Calasanz, San José de Calasanz, supiste dar tu vida por los demás, enseñándoles a